¿Estamos? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Shabbat Shalom. Estamos dentro del día de Shabbat. Un gusto volver a reencontrarnos nosotros aquí, a darle las gracias, la gloria a nuestro Dios. Mire, qué bien que me escucho. Me hace voz de hombre. Bueno, esa era la idea, que pueda salir bien el sonido para después aquellos que nos están viendo a través del Face, nos van a ver a través de YouTube, pueda escucharse bien. El sonido, estamos saliendo bien, estamos tratando de mejorar cada día un poquito. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho. Yo creo que todas las cosas que hacemos para el Eterno tienen que ser lo más profesional posible. Ese es un pensamiento que siempre he tenido. ¿Sabe que, por ejemplo, el movimiento Masortí de los hermanos judíos, que son de la línea media, ni muy liberal ni ultra ortodoxo, por decirlo de alguna manera, los del medio, ya está, sentate así los de atrás, ven. Ellos no permiten que un rabino, no permiten o no levantan un rabino si ese rabino no tiene estudios universitarios. Tiene que tener estudios universitarios, tiene que tener una carrera, tiene que haber pasado primaria, secundaria, universidad, recibirse, y a la vez, al mismo tiempo, van haciendo también todos sus seminarios rabínicos. A mí me gusta eso. No estoy diciendo que tiene que ser para todos los casos, pero personas preparadas, ¿verdad? Personas que no agarren el micrófono y esperar que el Espíritu Santo les diga lo que tienen que decir, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Hay congregaciones en las cuales, bueno, yo voy y lo que el Espíritu Santo me diga, y tiran verdura a veces, y nos ha pasado, ¿verdad? No es por hablar mal, si no me refiero, necesitamos prepararnos. No podemos venir aquí adelante a decir cualquier cosa, no entender un contexto, no presentarle un trasfondo histórico, no se puede hacer eso. Por lo menos a esta altura tenemos muchísima información que el Eterno nos va revelando, nos permite ver, y hay que meterla y filtrarla dentro de la Escritura, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de Yom Kippurín y vamos a ver algunos de esos hermosos detalles que la Escritura nos fue mostrando, revelando, y que había que desempolvar un poco los libros para encontrarle el sentido. Por ejemplo, antes de iniciar, no vamos a orar antes de iniciar y ya me meto de lleno ahí. Hoy estoy ansioso, está ansioso el pastor. Hay mucha información y no sé por dónde empezar y me pongo nervioso. Porque tenemos un público muy nuevo también. ¿Cuántos han celebrado ya, aunque sea un día de Kippur? Poquitos. Miren, y tenemos como, supongamos, mitad y mitad. Mitad no celebró ni siquiera una sola vez un día de Kippur. Entonces, es como empezar a informarlos desde cero, una cosa así. Y los otros ya están un poquito más centrados. Pero bueno, vamos con la ayuda del Rey, por eso le vamos a pedir su ayuda antes de iniciar. Vamos a compartir, ¿ok? Padre bendito, Rey de los cielos, te damos a ti gracias, gloria, honra y alabanza. Solo tú eres digno, mi Señor. Gracias por habernos traído en este día de Shabbat. Gracias por compartir junto a tus siervos, a tus hijos, a tus redimidos, a tus comprados, papá, en esta hermosa tarde que vamos a compartir, si tú así nos lo permites, la cita de Yom Kippurín, mi Rey, preparándonos para lo que viene, preparándonos para estos días maravillosos por los cuales estamos transitando. Te damos a ti gracias por los que aquí estamos y aún por los que no han podido llegar, mi Rey. Te damos gracias por aquellos que van a seguir la transmisión a través de Facebook, de YouTube. Padre, que tú puedas glorificar en sus vidas como lo haces con nosotros también aquí en este hermoso lugar. Que todos podamos ser enseñados por ti, mi Rey. Que a través de tu precioso Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, el cual mora dentro de nuestras vidas, Señor mío, pueda hablarnos. Tú sabes mejor que nadie lo que necesitamos antes que abracemos nuestra boca, mi Rey. Sacia nuestra sed de tu palabra, mi Señor, por los méritos únicos y suficientes de tu Hijo amado. Damos gracias a ti, mi Rey. Amén y amén. Baruch Hashem. Después, hermana Elizabeth, ¿nos puedes decir si estamos saliendo bien? Yo acá me escuché bien ya con eso, pero un poco insistente el pastor, que estemos saliendo bien. Muy bien. Inclusive creo que podríamos subir un poquito, pero hoy no. Hoy ya estamos, no nos vamos a meter ahí.
Yom Kippurim, la cita que nos estamos preparando. ¿Cuándo se va a celebrar esto? Ah, no escuché nada. ¿Por qué? Ah, está... Esa... Lo vamos a dejar ahí. Sí, sin ese. Muy bien. Gracias, hermana Eli. Yom Kippurim. Muchas veces también el nombre se cortó y se escribe Yom Kippur. Yom Kippur. El día de Kippur. Yom Kippurim es como sale en la Torá. Yom Kippur es como sale en los libros de la tradición. Esa es la única diferencia, ¿ok? Pero básicamente se está refiriendo a lo mismo, así que tranquilos por ese lado. Yom Kippurim, miércoles 6, cae en nuestro calendario, miércoles 6 al atardecer, y tenemos por 24 horas la cita, o sea, 6 del 9, o 69 no, 6 del 9. 16. ¿Por qué dije 6? Porque 6 era Yom Teruah y quedé ahí hace 10 días atrás. Sí. 15 miércoles. Le pongo la fecha en hebreo y después que se arreglen ustedes, si no, no. Le pongo 10 de Tishrei y chao. 15. 10 del 7 y no vengan el 10 de julio. Vengan el 10 del séptimo mes. Conforme a la escritura, ¿no? Ese día de Yom Kippurim va a ser un día congregable para nosotros. Vamos a iniciar a las 19 horas, el miércoles. De hecho, cualquier miércoles tenemos reunión, pero este miércoles vamos a venir por el día de la cita. Y va a culminar al día siguiente, que también vamos a tener reunión porque tenemos 24 horas de afligir el alma o el nefesh. Ahora vamos a ir viendo qué significa, entre otras cosas, significa ayuno, ayunar, 24 horas de ayuno. Tenemos un recorderis para nosotros. ¿Cuántas fiestas en el año tenemos o celebramos? Pesaj, Matzot, ¿qué más? Omer Reshit, vamos en orden, ¿eh? Omer Reshit, Shavuot, ¿qué más? Yom Teruah, ya entramos a las de otoño. La que viene ahora, Yom Kippurim, estamos en orden. Sukkot. Muy bien. Shmini Atzeret. El día octavo. Y luego, saliendo de ahí, tenemos Purim, Hanukkah y Shabbat Rosh Chodesh. 4 más. Todas estas, sabemos, esta se instaló cuando salimos de Egipto a comer sin leudar. Aquí que se celebraba la presentación de la gavilla, la fiesta de las semanas o la entrega de la Torá, Yom Teruah, el oír la voz del shofar, el recorderis de ese shofar grande que sonó en el monte Sinai, Yom Teruah, el día de las expiaciones, se le suele decir, cabañas o tabernáculos, y Shmini Atzeret, el octavo día. El octavo día. ¿Cómo implicaba eso ya una vez que Mashiach estuvo aquí? Y lo que nos dejó, las fiestas se dividen en 3 partes. En el momento que se establecieron, una vez que vino Mashiach, y la tercera parte es la que ha de venir cuando las cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, Yom Kippurim va a ser el día en el cual nuestros cuerpos mortales, corruptibles,
que son estos de carne y hueso que tenemos ahora, estos cuerpos van a ser transformados, dice Pablo. Ese día, en aquel día, los cuerpos mortales serán transformados. En Yom Teruah los cuerpos salen a resurrección, pero la transformación se va a dar en Yom Kippurim. ¿Cómo será ese momento? ¿Para qué le digo, no? ¿Para qué le digo? ¿En qué cuerpo? Cuerpo mortal, decía Pablo, y comenzó a hacer una exégesis ahí, 1 Corintios capítulo 15. Cuerpo mortal, cuerpo corruptible, cuerpo espiritual, cuerpo incorruptible, y comienza a nombrar, y nos mareó Pablo. Hermoso Pablo, terrible maestro habrá sido estar ahí escuchándolo. Yom Kippurim es el día de la transformación de nuestros cuerpos corruptos o corruptibles. El día en el cual vamos a ser transformados. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando Mashiach regrese. Cuando Mashiach regrese, eso es lo que ha de suceder en una cita como esta. Por lo tanto, es algo muy importante. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 22, dice que ninguna cosa inmunda, dice allí, ninguna cosa tamé, vamos a empezar a utilizar términos bíblicos, ninguna cosa inmunda, tamé, va a poder heredar la vida eterna. Ninguna. Por lo tanto, antes tiene que haber una transformación. ¿Cuándo se va a dar? Yom Kippurim. Nuestros cuerpos, así como están, no podrían heredar la Jerusalén celestial. Necesitamos ser regenerados, revestidos, ser hallados revestidos y no desnudos de la gloria de Hashem. Y se va a dar en un día como este, en un día como este, en un día de Yom Kippurim, día 10 del séptimo mes. Todo el proceso que sucede en la carta a los hebreos. Carta a los hebreos. ¿Cuánto les gusta la carta a los hebreos? A poquitos. Bueno, a mí me gusta mucho porque me gusta leer. El que no lee, hermano, está perdido. Se lo digo desde ya. Hay que cambiar el chip. Ya por bastantes años y tiempo hemos estado dormidos. Empiecen a leer. Salgan de la mediocridad espiritual porque ya llevan tiempo estando en este lugar. Acá hay que leer y hay que aprender porque si no se queda atrás. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, el otro día me contaba mi esposa que hablaba con alguien y le dice, pero yo no leí eso. ¿Y por qué no lo leíste si está escrito ahí? Y le comentaba no sé cómo estarán ustedes, pero mire qué buen ejemplo este, ¿eh? Dice, me compré una Biblia hace como 2 años y se le había roto la tapa. Le había roto la tapa. Se salió todo así, le quedaron las hojas. Dice, pero la Biblia es nueva. Se ve que salió mal a la encuadernación o algo y se le rompió, pero dice, la Biblia es nueva. Y todavía tengo hojas pegadas. No sé cuántos se compraron alguna vez una Biblia nueva. Muchas veces las hojas vienen pegadas. ¿Verdad que sí? Porque cuando usted agarra, acá vienen en doradito, por ejemplo, eso es como algo que se pinta, entonces pega las hojas. Y a medida que uno va leyendo, las hojas se despegan. Pero le contaba a esta persona y le dice, yo todavía tengo hojas pegadas y hace más de 2 años que tengo la Biblia. A nosotros no nos pasa eso, ¿no? Ok. Mucho silencio. Yom Kippurim, el día de la transformación, también se tiene que transformar un poco nuestra mente, sacar un poco de pereza de nuestras vidas. Cargamos con muchas perezas, muchos clipodes espirituales, mucha vagancia. Mucha vagancia. ¿Cuánto les gusta dormir? Pero a veces no puedo dormir lo que me gustaría. Que me guste no quiere decir que lo hago. A veces son las 4 de la mañana y todavía estamos estudiando y nos levantamos temprano para llevar a los chicos a la escuela. Pero no es algo, uy, qué bien el pastor, no es por eso. Es porque
nos gusta dedicarnos a esto, a los trabajos en los cuales o a los negocios en los cuales el Rey nos ha llamado a hacer. En otro tiempo, por ejemplo, yo conozco personas que decían, yo trabajo 12 horas por día, y uno se golpeaba el pecho por trabajar 12 horas por día. Qué interesante, porque yo le digo a usted, ¿cuántas horas por día usted lee la Biblia? No, no tengo tiempo. ¿Cómo no hay tiempo? Siempre hay tiempo. Tal vez en vez de trabajar 12 horas por día, usted se puede dar el lujo de trabajar 9, pero prefiere trabajar 12 para tener más plata y 3 horas menos de poder tener un tiempito para el eterno. ¿Verdad? Acá eso no pasa, pero yo estoy contando términos generales en los cuales las personas suelen hacer eso. Como quien les habla muchas veces le contó a usted que se quedaba haciendo horas extras y perdía y le quité horas al eterno y después así me fue también, porque esa parte también se las he contado. No cometamos esos errores infantiles que cometíamos en otros tiempos. Mucho Facebook, mucha televisión, mucho Instagram, muchas redes sociales, Twitter y cada vez se suman más. Ahora hay una que se llama Twitch, hace bastante, pero que ahora está, y ya nos vamos a meter en Twitch, ya teníamos Instagram, ya teníamos Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. Ey, paremos un poco con el teléfono. ¿No? El Rey Sergio decía, ¿cuánto vale su teléfono y cuánto vale su Biblia? ¿Cuánto dinero le destinamos a veces a adquirir materiales para nuestra sabiduría, para adquirir sabiduría? ¿Qué es lo único que no se pierde? La sabiduría. Adquiere sabiduría, dice el proverbio, y no dice adquiere teléfono. Por ejemplo. Y nuestro teléfono estamos ahí, uy, lo perdí, uy, se me cayó, me compro otro, uy, lo perdí, me compro otro. Se pierde la Biblia y podemos estar 10 años sin comprarnos otra Biblia. Salgamos de eso ya. Crezcamos. Es el día en el cual nos vamos a transformar. El Señor nos va a transformar nuestros cuerpos corruptos en cuerpos incorruptibles. Cuerpos maravillosamente que puedan ser compatibles con Él. Y cuando observamos la carta a los Hebreos, que fue el motor en lo que despegó esto, porque de Hebreos estamos hablando del Nuevo Testamento, y a veces surgía, bueno, pero eso como estaba en el Antiguo, yo no lo leía porque no lo entendía. Entonces ahora la pregunta fue, carta a los Hebreos, pleno Nuevo Testamento, pero parece que tampoco lo hemos leído. Y la carta a los Hebreos, cuando la leemos con los ojos correctos, nos vamos a poder dar cuenta que desde principio a fin, todo el proceso gira allí en torno a un día como Yom Kippurim, donde tenemos protagonistas principales, como por ejemplo el sumo sacerdote. En el caso de la Torá, va a ser, ¿quién era el sumo sacerdote en la Torá? Preeminente, Aarón, el primero, el hermano de Moshe, primer sumo sacerdote. Y la carta a los Hebreos viene a hacer un paralelismo y dice, pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa. ¿Verdad? Uno que no tiene necesidad de hacer sacrificios por sí, porque no tiene pecado. Todo eso se da en torno, gira en un día de Yom Kippurim. Recordemos que esta cita se da justamente 10 días después de Yom Teruah. Yom Teruah, conocido también como el día del juicio, donde los libros, ¿qué pasa con los libros? Se abren los libros, se pesan en balanza nuestras acciones. Y en la fiesta siguiente, ¿qué pasa con los libros? Si allá se abre, acá se cierran, no sin sello. Se sellan los libros, se cierran los libros. Por lo tanto, estamos en tiempos propicios para seguir aprendiendo y entender que en Yom Kippurim tendremos la sentencia eficaz de ese juicio. Ayer, hermano Andrés, me compartía el texto de Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cuántos van ahí? Efesios 4:30. Carta a los Efesios o a los de Éfeso.
Carta a los de Éfeso. Capítulo 4, verso 30. ¿Cómo dice, hermano Andrés? Escuche esto. Y no contristéis al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. No contristéis al Ruach HaKodesh. ¿Cuándo se nos dio Ruach HaKodesh? En Shavuot se nos dio Ruach HaKodesh. Espíritu de santidad a nuestras vidas. Pasamos el día del juicio y Pablo viene y dice, no contristéis el Ruach HaKodesh, con el cual fueron, ¿qué cosa? Para el día de... Tonto Pablo, ¿no? Para hablar. Hace una exégesis impresionante sin nombrar ninguna cita y está hablando de todas ellas. Maravilloso tener ese hombre ahí. ¿Vieron cuando le digo hay que leer el entrelínea? Cuando usted escucha también a una persona, yo me pongo a escucharla, pero la voy analizando y voy leyendo lo que no me está diciendo. Pero la Escritura nos enseñó y dice de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca y entonces uno entre líneas lo va leyendo. Como en este caso a Pablo, hay que saber leer lo que él está diciendo sin decirlo. Interesante, Pablo. Complicado. Vio que Pedro dijo que era complicado, Pablo, no. Era complicado. Yom Kippurim, el día de las reconciliaciones. Así lo hemos podido comprender, interpretar y traducir nosotros. Así que Yom Kippurim tiene su nombre y nosotros decimos que es el día de las reconciliaciones. Reconciliaciones. Fui un poquito para abajo ahí. Día de las reconciliaciones. Y lo vamos a encontrar establecido primeramente en todo el capítulo 16 del libro de Levítico, Vayikra 16, con todas las funciones que el sumo sacerdote debía hacer en ese día. Impresionante el ritual o la ceremonia que se llevaba a cabo para Yom Kippurim. Estoy terminando de leer nuevamente la Mishnah en el tratado de Yomá. Yomá se escribe así. Yomá en arameo quiere decir el día. Y en hebreo, ¿cómo se dice esto? Ayom, al revés. Estaba cuadrada ahí. Ayom. El tratado de Yomá que trata justamente todos los eventos, minuciosamente contando los detalles de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote en ese día. Si nosotros viésemos eso, un día lo vamos a ver, obviamente. Nos vamos a quedar pasmados de las cosas que tenía que hacer este hombre. 7 veces al día, las 24 horas. Primero, todos los preparativos. 7 días antes se lo guardaba al hombre en una habitación especial y se lo instruía. Todos los que tenían al lado los instruían. Recuerde este procedimiento, no se vaya a olvidar que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. ¿Por qué tanta preocupación tenía la gente, los sacerdotes que lo rodeaban, de que ese día salga bien? Porque los pecados del pueblo era lo que se estaba jugando allí, a ser cubiertos o no. A tener un año bueno y en bendición y perdonados, o a tener un año en maldición y sintiéndose no perdonados. Y todo el procedimiento caía sobre una persona, el sumo sacerdote. Entonces se lo tenía en bandejitas de oro al sumo sacerdote. ¿Vio cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos que no se nos caiga, que no se nos golpee, que no le pase, que no? Así se lo tenía al sumo sacerdote para el día. Y la noche anterior no se le permitía dormir. Una de las mayores causas al hombre no se le permitía dormir, cuentan los sabios, dice que era para que el hombre no tenga
en esa noche determinados sueños que los lleven a tener derramamiento de semen. Porque si el sumo sacerdote se impurificaba por 24 horas, la noche anterior no iba a poder presentarse en Yom Kippurín y chau el pueblo. Así que la noche previa no lo dejaban ni dormir. Lo tenían loco leyéndole la Torá y demás. Y dice que los últimos sumos sacerdotes pedían que les sea leído el libro de Daniel en particular. ¿Saben por qué el libro de Daniel? Porque el libro de Daniel está escrito en arameo, no en hebreo. Y en el segundo templo, los últimos sumos sacerdotes eran no del linaje de Aarón, era un sacerdocio corrupto, y dice que ni siquiera los sumos sacerdotes sabían hebreo, sabían solo arameo. Así que no podían leer ellos la Torá por sí mismos. Imagínense cómo estaba espiritualmente el pueblo. Impresionante. Si el sumo sacerdote estaba así, ¿qué esperar del pueblo? Y el tratado de Yomá tiene cosas maravillosas, así, detalles preciosos para aprender. Llegamos a Levítico 16, por las dudas, versículo 29 y 30, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer el 29 y el 30. Libro de Vayikra, 16, 29, 30 y 30. Y esto tendrán por estatuto perpetuo, dice, ¿verdad? La mayoría dirá eso. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, ¿qué hay que hacer? Afligirán vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el ciudadano, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará, ¿qué cosa? Expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Muy bien, mire esos dos textos que leímos allí. Vamos por parte, dice, y tendrán ustedes, dice el 29, ¿qué cosa? Muy bien, Jucat Olam. Día de Jucat Olam. Si vamos a hablar con un poquito de propiedad bíblica, lo que fue traducido como estatuto perpetuo, en hebreo dice Jucat Olam, siempre. Jucat Olam no quiere decir estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir Jucat Olam? Promesa. Por tiempo indeterminado, no conocido, escondido, no sabemos hasta cuándo. Mientras tanto hay que practicarlo y hacerlo. Promesa por tiempo escondido, ahí dice estatuto perpetuo, eso quiere decir estatuto perpetuo, aprenda. Promesa por tiempo escondido, no sabemos hasta cuándo. En el mes séptimo, ahí nos da la fecha, que es Tishrei o Etanim, a los 10 días del mes, y sale la expresión, ¿qué cosa? Afligirán el alma. Voy a escribir así, afligir el alma. Ok. ¿Qué es afligir el alma? Ya lo corro, mira. Más o menos. Si no le das un poquito vos para la derecha y ya. Tu derecha. Afligir el nefesh. Afligir el nefesh. Vamos a cualquier glosario, escuche bien, glosario, estoy hablando que tiene la Biblia NBI. ¿Alguien tiene Biblia NBI aquí? Leyeron, me salió así, leyeron. ¿Leyeron el glosario? ¿Qué quiere decir el diccionario o la concordancia? Pero NBI le pone glosario, entonces yo digo glosario. La palabra nefesh así sale explicada. Mire, no estoy hablando de hebreo, no estoy hablando de gramática hebrea, no estoy hablando de arameo, estoy hablando de español y estoy hablando de cualquier Biblia NBI que vale 200 pesos. ¿Saben qué dice nefesh allí?
cuello, garganta, en particular la tráquea. ¿Dónde está su tráquea? En particular la tráquea. Y NBI dice muchas veces traducido como alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la antigüedad el dicho todavía está hasta hoy, entonces también es sencillo para nosotros comprenderlo. A veces nosotros decimos, fue a tal lado y puso la cabeza. Es como un poco vulgar, o más que vulgar, como se dice, los tangueros tienen, no se les habla del idioma tanguero, no se le dice que es vulgar, sino que se le dice que es el lunfardo, excelente. Es como un idioma al castellano paralelo, en dichos populares. Fue y puso la cabeza, ¿qué quiere decir? ¿Qué es poner la cabeza? ¿Para qué? Para que te corten. En la antigüedad sucedían este tipo de cosas, pero en vez de ponerla así, se ponía al revés. Entonces te cortaban acá. Y aquí es donde reside, la Biblia dice que reside la vida. ¿Cuál es la vena que pasa por aquí? Si te cortan la aorta, ¿qué pasa? Eso es lo que le hacían a los animales en la yejitá. Se le corta la aorta para que rápidamente se desangre, el animal no sufra, se le cae la sangre y el animal muere sin sentir dolor. Eso es nefesh. No es alma. Es poner la cabeza, es poner la tráquea ahí, que te corten, la aorta, la tráquea acá. Y el Eterno dice, la Escritura dice, van a afligir el nefesh. ¿Qué significa ahora afligir el nefesh? Ahora que usted sabe qué quiere decir nefesh, ¿qué significa afligirlo? Que no pase nada por acá. Nada, que no pase nada por acá. Y entonces rápidamente, por ejemplo, inclusive NBI tradujo ahí y en vez de poner nefe y todo, afligir el alma o cualquier cosa, puso día de ayuno. Listo, directamente. Es un día de ayuno. ¿Por qué? Porque no puede pasar nada por aquí. 24 horas de ayuno. Paréntesis. Todo aquel que pueda, todo aquel que esté disponible, todo aquel que no tenga problemas médicos, que esté apto para poder hacerlo, debe hacerlo. Debe. Conciencia, ¿eh? Cuidado ese día. Si usted tiene todas las posibilidades para hacerlo y no lo hace, correrá por su cuenta y no por la mía. Yo soy el mensajero solamente, la atalaya. Yo aviso y usted hace o no hace. Es un día de afligir el nefesh. Que no pase nada por aquí. Son 24 horas y nadie se murió por ayunar 24 horas. Imagínese si nos hubieran pedido 40 días. Cuidado. A mí me corresponde avisar. En el mes séptimo 10 días afligirán el nefesh. Ya aprendimos qué significa eso. Ningún tipo de trabajo podemos hacer en ese día. Paréntesis. Si a usted no lo van a echar de su trabajo y puede pedir ese día, debe pedir ese día. Si se lo dan, Baruch Hashem, y si no se lo dan, tiene que ir a trabajar. Estamos viviendo en un mundo donde es contrario a todo este tipo de cuestiones y mientras no esté en juego su trabajo, pida el día, no vaya. Yo no voy a decir que usted haga esto, pero mire lo que uno hacía cuando estaba en el mundo y lo hacíamos sin ningún tipo de problema y ya lo he contado varias veces. A mí me gusta el fútbol, hincha de Boca. Entonces Boca jugaba todos los domingos y todos los miércoles por alguna copa, ya sea Copa Libertadores, a donde esté. ¿Qué hacía Rodrigo? Iba siempre a la cancha Rodrigo, no faltaba nunca Rodrigo. Domingos, miércoles, domingo, se me iba todo mi sueldo ahí, pero no me importaba obviamente. ¿Qué pasaba los miércoles? Yo trabajaba. ¿Y qué hacemos los miércoles? Yo me iba igual. Entonces me presentaba a trabajar. 6 de la mañana entraba yo, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Me presentaba a trabajar, 8 de la mañana venía el jefe. 8:05 Rodrigo se empezaba a sentir mal. Y me duele la espalda,
y me duele la panza, y me golpeé, y me caí, y me subí a la estiba y me enganché. Algo a Rodrigo le pasaba todos los miércoles a las 6 de la mañana. A las 10 necesitaba estar en la terminal porque salía el micro para Buenos Aires. Así que de 8 a 10 yo tenía, hermano, que actuar, y me llamaban al médico y me ponían inyecciones y me he ido rengo a la cancha porque por ahí me ponían una betametasona B12 que te deja la pierna que ni te cuento, y me iba igual. Y no me siento orgulloso por eso. Lo que estoy diciendo es que cuando uno hacía todas esas cosas para ir a ver un partido, a veces nosotros no somos capaces de pedir el día al patrón para decirle, mire, es un día necesito no venir. Si le explico no me va a entender, pero mire, podría yo no, descuéntemelo de las vacaciones. Algo se puede hacer. Yo lo he hecho. Entonces le puedo asegurar que se puede hacer. ¿Y qué más tenemos ahí entonces? Es un día que no deberíamos trabajar, ni el ciudadano, ni el prosélito, aquel que ha hecho, en términos, comillas así, el que hizo la conversión, vamos a decirlo así, ahora el que habita entre nosotros. Porque este día, dice el verso 30, se hará, ¿qué se hará en el verso 30? Se hará expiación, ¿verdad? Expiación, yehaper. Yehaper, una palabra muy interesante. Por ustedes, y serán limpios. Limpios. Entonces vamos a escribir, afligir el alma, vamos a escribir aquí rápidamente, ayuno. Ya aprendimos eso. Se hará en este día, mire que no le escribí que no podemos trabajar. Se hará expiación. Yehaper. Yehaper. ¿Qué es yehaper? Yehaper. Otra palabra linda, interesante. Yehaper. El miércoles la vamos a desarrollar, hoy no. El miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque también vamos a tener tiempo para seguir aprendiendo acerca de la cita, obviamente. Hoy lo vamos a poner así rápidamente, esto es, serán reconciliados. Y les voy a escribir algo aquí para que también haga sentido en nuestro idioma. Serán cubiertos vuestros pecados. Y serán limpios. Otra palabra interesante, limpios. Nosotros hacemos algo muy didáctico aquí. Si yo tengo un chanchito en casa y lo bañamos todos los días y llega el 24 de diciembre y lo ponemos a la parrilla para celebrar Navidad, el chanchito estaba limpio, ¿se puede comer? ¿Tiene algo que ver entonces la palabra limpio con que esté limpio el animal? Porque si no enseguida saltan algunos y dicen, el chancho, el cerdo, ¿cómo van a comer eso que vive entre el barro y come la basura? Bueno, y si yo lo tengo limpio, lo puedo comer. No tiene que ver con que esté limpio o esté sucio, el animal. No se puede comer porque el Eterno dijo, no lo coman. Listo. No, porque la basura y la mugre, y lo asociamos con lo repugnante. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver en el sentido bíblico si el animal se cría en un hermoso jardín o en un chiquero. No tiene nada que ver. No se puede ni el limpito ni el suciacito, ninguno de los dos. Y la Escritura dice, serán limpios ese día. ¿Qué significa ser limpio? Hay una palabra que en hebreo se llama tahor y hay una palabra que se llama tamé. El tahor es lo que han traducido como limpio. No tiene nada que ver con ser limpio el animal. El cerdo siempre es tamé.
por más que esté limpito, sigue siendo tamé. No lo podemos nosotros trasladar aquí porque lo crié yo, el animal. ¿Tiene nada que ver? Siempre va a ser el animal tamé. No se puede. Tanto este animal como cualquier otro animal que el Eterno haya dicho, ese no se puede. Tahor tiene que ver con un estado de pureza espiritual y no de pureza física. Ser compatible con el Creador o no ser compatible con el Creador. Y esto va más allá del animal. Ahora no está hablando de ningún animal, o sí, del animal de 2 patas, que somos nosotros. La Escritura está diciendo, en ese día ustedes serán limpios, vueltos, vamos a decir, traducirlo así, serán regresados a su sistema original, estado de compatibilidad. ¿Se acuerdan cuando Adán vivía en el huerto del Edén? ¿Qué le pasó a Adán que salió del huerto del Edén? ¿No te escuché? Se quedó desnudo, desvestido, desnudo, como dice la Escritura. En aquel día, vuelvo a repetir ese texto que lo dijimos recién para que usted la vaya masticando, para que en aquel día seamos hallados vestidos y no desnudos, cubiertos, vestidos, vueltos al sistema original de Tahor, compatibles con la santidad de Dios y no rechazados por la santidad de Dios. Eso es ser Tahor y eso es ser tamé. Una mujer o el sumo sacerdote, seguimos con el ejemplo del sumo sacerdote, si en esa noche tenía una emisión seminal en su sueño, en el día de Yom Kippurín se convertía a este estado. Entonces no podía presentarse ante la santidad de Dios. No se podía presentar ante el lugar santísimo porque iba a ser consumido por la santidad de Dios. Por eso es que los resguardaban tanto. ¿Hasta ahí vamos bien? Levítico 23, ahora sí. Versículo 27. Vayikra 23, verso 27. Así está establecida esta hermosa cita. Y habló Hashem a Moshe diciendo, pero a los 10 días de este mes séptimo, Yom Kippurim es. Seguramente en su Biblia diga muy diferente. Estamos leyendo lo más cercano posible a lo que dice la Torá, traduciéndolo a medida que los leemos. Dice, Yom Kippurim es. Y sale este nombre así entero, así como está acá. Llamamiento de santidad será para ustedes. Llamamiento de santidad. Y afligirán vuestro nefesh. Y acercarán ofrenda encendida y she para Adonai. Y todo trabajo no harán en este día. Porque Yom Kippurim es para reconciliarlos, cubrirlos delante de Hashem vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Jucat Olam por vuestras generaciones en todos sus asentamientos. Verso 32. Shabbat, Shabbatón será para ustedes. Y afligirán, vuelvo a repetir, y afligirán vuestro nefesh. Comenzando a los 9 del día del mes en la tarde, de tarde en tarde, guardarán este Shabbat.
Ese es el establecimiento de la cita con todas estas características que vimos recién. Lo único que podríamos agregar que no estaba en la anterior es que toda persona, agrega aquí, que toda persona, es llamamiento de santidad, esa es la primera, antes no salía, llamamiento de santidad, y además que toda persona que no aflija el nefesh, ahora sí lo dice así, claramente, será cortada de en medio del pueblo. ¿Qué significa ser cortado en la Biblia? Noah fue cortado, por ejemplo. Y estuvo vivito y coleando, ¿verdad? Pero cortado. A veces nosotros creemos que no pasa nada. Por esto los estoy llevando a este lugar. El ayuno, ¿qué pastor? ¿Qué dice? A mí no me interesa. Después vengo el Shabbat que viene y ya está. Ey, ser cortado no significa que te vayas a morir al instante y te caigas ahí como se caían en los videos de China cuando una persona tenía coronavirus y hacía... se caía. Llegaban esos videitos pasmódicos. Eso no significa ser cortado. Ser cortado significa ser separado, puesto en un lugar en el cual no te va a gustar estar porque vas a estar totalmente desnudo y expuesto. El Eterno lo que va a hacer levantar la barrera. La barrera o el cerco de protección va a ser levantado porque no vas a ser cubierto y va a pasar lo que tenga que pasar. Puede no ser, vuelvo a repetir, porque esto no es para asustar, puede no ser que te tengas que morir, no significa eso, pero puede pasar lo que deba pasar y uno no sabe. Queda expuesto al mundo. Queda expuesto al sistema, queda sin cobertura. Y no es broma estar sin el Eterno, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y David, así todo, dijo, yo prefiero caer en tus manos. Porque si yo llego a caer en manos de mis enemigos, ellos no tienen piedad de mí. Ellos no tienen piedad de mí. Miren qué interesante ese texto, ¿eh? Libro de Números 29:7. Allí quedan estipuladas las ofrendas a presentar en un día especial, como Yom Kippurín, en un día de cita. Libro de Midmar, Números 29, versos 7 al 10, o al 11, termina en el 11. En el día 10 del mes séptimo será llamamiento de santidad para ustedes, y afligirán su nefesh, ningún trabajo harán, y acercarán yo sé que los mareo cuando les leo así, pero es necesario. Holocausto, dice, ¿no? No, voy traduciendo un poquito, perdón. Ofrecerán olá para Adonai en aroma agradable. Un novillo, un carnero, 7 corderos de un año completo para ustedes. ¿Cómo sigue? Claro, ya los perdí. Claro, perdón. Verso 9. El 9. Eso, minjá. ¿Ok? Una minjá. Pasamos al verso 10. Y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. Incluirán también un macho cabrío como hatat. Como hatat. Además del hatat para Kippurim, para la reconciliación, y del holocausto diario con su minjá y con su libación. Eso quiere decir que esto era, como se le suele decir, una ofrenda musaf. Para el día de la cita, una ofrenda musaf. ¿Qué es musaf? Agregada. Cada día
mientras el templo estaba en pie, había que presentar una ofrenda. Además, esto es un día de Shabbat. Dice la Escritura que es un día de Shabbat. Había que presentar una ofrenda por el día de Shabbat. Y además, por la cita, había que presentar una ofrenda musaf. 3 tipos diferentes. Una es para reconciliar, una es en aroma agradable y una es por el pecado. 3 ofrendas diferentes. ¿No le parece mucha ofrenda a presentar? Pero nadie yo he escuchado que se haya atrevido a decirle a la Escritura, sí a un lugar como esto, sí, me refiero a un templo físico, pero no a la Escritura. Nadie se ha atrevido a decir, che, ¿cómo manguean ahí? Todos los días, todo eso hay que llevar, hay que presentar todo eso. De venir y aparte de cerrar nuestro nefesh, de que es llamamiento de santidad, de que es una promesa por tiempo escondido, de que en ese día seremos reconciliados, de que en ese día no se puedan hacer trabajo y de que en ese día seremos limpiados, purificados, vueltos a nuestro estado en el cual deberíamos estar y permanecer. Ahora sí, quiero compartirles algo. Mientras alguno de ustedes, porque tengo acá y no lo pasé, yo necesito entonces de su ayuda. El momento, primero vamos a leer Mateo 5:22. 5:22 del libro de Matillahu, Mateo para mí. 5. Vamos a leer desde el 22 y el 24. Y el 24 inclusive, 22, 23 y 24. Bueno, salieron algunas palabras medias raras ahí, ¿eh? Arameas ellas. ¿Saben qué es? ¿Cómo sale ahí la primera palabra aramea que sale es? Dijo Raiká, ¿verdad? Raiká. ¿Qué es Raiká? Necio, estúpido. ¿Qué es Raiká? ¿Se enoja sin causa? ¿Dice eso o no? ¿Dice eso? ¿Se enoja sin causa? Fatuo, mire todos los adjetivos. La palabra reik, la palabra vacío. Cuando, por ejemplo, la Escritura dice, no se presentarán delante de Hashem con las manos vacías. Esto quiere decir en vano. En ese contexto quiere decir en vano. En el contexto de Mateo, un vacío era aquel que no había sido cubierto. Quedaste vacío, quedaste raiká. No fuiste cubierto. Salió el gestito. No fuiste cubierto. Y otra palabra más sale ahí, rara, en esa traducción. Porque le quiero explicar a los hermanos. Usted leyó y si no, no se entiende. ¿Cuál era la otra? Moré. ¿Y qué significa ahí, según ese contexto, la palabra moré? ¿Conoce usted algún moré? ¿Qué significa moré? Ahora vamos a seguir, vamos a ver.
¿Tiene alguna traducción esa palabra? ¿Una explicación de por qué el lingüista le puso esa palabra ahí? ¿Se acuerdan del hijo? El hijo que es, en Devarim ha salido en una de las parashot hace poquito, el hijo que era rebelde. Ahí aparece la palabra moreu sorer. Y entonces tradujeron esas dos palabras como el hijo bastardo y capítulo 18, 19 de Deuteronomio. Eh, 21, 18. 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿sí? Sorer u moré. Primero aparece la palabra sorer y después la palabra moré. Entonces un moré no era solamente un rebelde así porque sí. Salmo 78, verso 8. Salmo 78, verso 8. ¿Sí? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muy bien. Así que la palabra moré no es la palabra, suena fonéticamente igual a maestro, pero es de otro viñán, no tiene nada que ver. Suena fonéticamente igual, de hecho se escribe igual, pero va para el lado de una persona que era rebelde. Y después lo vamos a seguir aprendiendo esa palabra, es importante. Es una frase que van siempre juntas. Soré, humoré. Soré, humoré. Soré, humoré. Sale muchas veces en la escritura. Así como para el hijo, acá está saliendo en otro contexto, pero va para el mismo lado. El contexto de Mateo 5, 22 al 24, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Una persona que está defenestrando a otra, que le está diciendo que quedó vacío, que porque es un rebelde, que no puedes llamar a tu hermano porque será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga esta arraicada a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, dice allí, quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y así te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tantos que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue a quién y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿verdad? Interesante este relato. Mishnah, Tratado de Yomá, capítulo 8, 9. Allí dice que en Yom Kippurim, hay personas que dicen, voy a pecar, total no pasa nada. Después llevo una ofrenda, me arrepiento y ya está. Y entonces el Tratado de Yomá dice, a esa persona no se le perdonarán sus pecados, ni se le borrarán. Y también dice, después hay otro tipo de personas que creen que tienen conflictos con un hermano y que no pasa nada y dice,
tampoco esas personas serán perdonadas en Yom Kippurim, porque los únicos pecados que son perdonados y cubiertos en Yom Kippurim son los que el hombre realiza infringiendo la ley de Dios y uno peca contra Dios. Pero si pecaste contra tu hermano, ese problema lo tiene que arreglar usted y su hermano, porque los pecados no les serán perdonados en Yom Kippurim, por más que usted haga el ayuno, por más que usted venga, se arrodille, llore, grite, pida perdón al cielo, y yo también lo perdono porque un día me hizo, Señor, lo perdono, perdónalo, Señor. No, eso le corresponde a usted. Usted tiene que ir y pedir perdón. No le pida a Dios algo que haga por usted cuando eso le corresponde a usted. ¿Qué está diciendo Mashiach Hashim? Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer con la ofrenda? Espérame tantito, diría el chavo. Vaya a arreglar su situación. ¿Cuándo se daba ese contexto? Interesante. La gente venía con su ofrenda. Y el Eterno le dice, Mashiach le dice ahí, hey, así no, ¿eh? Le dijiste a tu hermano que era Raiká, le dijiste que era un vacío, que era un tonto, que era un necio, que no tenía cobertura, que era una ama aretz, en otro tiempo se le decía así también a modo de insulto, y pretendes que con esta ofrenda presentándola porque viniste en el día del perdón, ¡ay, el día del perdón! Yo estuve ahí, hice el ayuno, ¡ay! Leí todo y anulé todos mis votos, hice el Conidrey y toda la parafernalia, y piensas que vas a salir perdonado de aquí. Equivocado. Arregle sus asuntos. Lo único que nos va a ser perdonado son nuestros errores contra Él. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero mis errores tengo que arreglar yo. No esperemos que Dios nos perdone por lo que le hicimos a otros si nosotros no hicimos algo para solucionar ese problema. La Torah no se ocupa de eso. Cuidado, Yom Kippurim, un día precioso, lleno de oportunidad, pero hay que saber de qué tipo de oportunidades nos está hablando la Escritura, ¿ok? ¿No le gustó eso? Porque lo vi ahí como diciendo, yo pensé que si le decía al Señor, Señor, perdón. Señor, yo sé que en algún momento nos vamos a cruzar, le voy a pedir perdón, y después cuando te cruzás no le pedís perdón. Porque te sentís, ya pasó Kippur, ya está zafé, no va a pasar nada. No. No. Ponemos en Facebook así a modo general. A todos los que ofendí, les pido perdón. Qué buen corazón que tiene el hermano. Mire, pone en Facebook para que... hombre. No le podemos decir Raiká, pero a veces nos dan ganas. No se puede. Lucas capítulo 4, verso 16. El último texto que veamos hoy, y nos vamos a guardar un poco de información. Fíjese que hoy es como preliminares, preparativos para el día de Yom Kippurim. Estamos estableciendo cimientos para presentarnos a ese hermoso día con conocimiento de causa. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Ahora voy a llegar con ustedes, así sigo la lectura yo también. Le voy a pedir a alguien que me lo lea, así yo tomo un poquitito de agua. Sí.
Amén. Lindo texto, hermoso. Saben que, si yo no recuerdo mal, no, creo que no recuerdo mal. Me la voy a jugar. Hace 2 fines de semana atrás, más o menos, vimos la Parashá Nitzavim. La Parashá Nitzavim, estén firmes, inició así. Ese día correspondía una lectura, ¿verdad? El libro de Devarim correspondía ahí, pero cada lectura en la Torá tiene también una lectura en los profetas, en la sección de los profetas. Y correspondía a la lectura en el libro de Isaías. Creo que empezaba en el capítulo 60. Pero resulta que extraordinariamente las lecturas de las Haftarot, la parte de la sección de los profetas, fueron cambiadas varias veces a lo largo de los años, y una de las últimas veces que fue cambiada se hizo todo lo posible para que esta Haftará no salga a la luz. Y estoy hablando del mundo judío. Cuando usted ve a Mashiach dentro de una sinagoga y leyendo la sección de los profetas, cuando usted va a revisar, no va a encontrar cuándo es ese día, porque nunca cae un haftará en el libro de Isaías en el capítulo 61, no hay. Entonces dice, estaba leyendo cualquier cosa, agarró, leyó y ya. No. Estaba leyendo la sección del haftará de Nitzavim, porque en otro tiempo se leía desde el capítulo 60 al capítulo 63 de Isaías. Y él agarró el rollo y leyó la haftará, le tocó leer ahí, compartió. Pero lo más interesante de lo que quiero rescatar hoy, de este hermoso texto, es cuando dice que el día agradable del Señor, o el año agradable, dice allí, en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable del Señor? Sería una buena pregunta. Hay un año de ser favorecidos de parte de Hashem. Lo está diciendo él, ¿verdad? Estoy diciendo yo. Hay un año que es agradable. ¿Cuál era ese día? Porque de hecho el verso siguiente le dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Cuándo era ese año? Muy bien. Exacto. Y de ahí para atrás podemos ir. El año favorable de parte de Hashem para el pueblo era el año de Yovel, de jubileo, cada 50. Cada 7 años sabáticos era un Yovel. Ese era el año agradable del Señor. Y Mashiach está diciendo, esta escritura se cumple hoy delante de ustedes. ¿Por qué este dato? Parecen datos así anecdóticos, diría alguien. Son datos anecdóticos, de anecdótico no tienen nada. ¿Por qué? La Parashá Nitzavim la vimos nosotros hace ¿cuánto? 2 semanas atrás, y siempre caen para estas fechas. ¿Cuál fecha? Estas fechas, las de las fiestas de otoño, la de la lluvia tardía. Entonces Mashiach es muy probable, ¿por qué? Vamos a seguir atando un cabo más, ya lo vimos ayer. ¿Cuándo se celebran los Yovel? ¿Qué día? Se comienza a contar desde Yom Kippurim. En Yom Kippurim, luego de que se sellan los libros y se cierran, se proclama el Yovel con el toque último del shofar que se hace en ese día. Entonces eso es cuando nosotros decimos, vamos atando versículos, vamos atando y encontrémosles el sentido. ¿Por qué Mashiach está hablando de un año agradable? ¿Cuál es? Yovel, perfecto. ¿Cuándo se celebra Yovel?
En Yom Kippurín dice la Escritura que se proclaman los años de Yobel. Y estaba leyendo una haftará de Isaías 61, que tenemos referencia en libros históricos y demás que se daban en la Parashá Nitzavim, que siempre cae en esta época. Y dice, estaba en un Shabbat conforme a su costumbre. Y sí, ¿qué va a ser un buen creyente? Guardar un Shabbat. Por lo tanto, nosotros podríamos ver allí que Mashiach también, no solo que estaba cumpliendo, guardando un Shabbat, sino que también probablemente, nosotros vamos a dejarlo así, podría haber sido un día de Yom Kippurín. O estando ahí, en los aromas del día de Yom Kippurín, guardando ese día. ¿Por qué? Porque hay fiestas que son más fáciles de ver. Dice, y Mashiach estaba en la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 7. Y bueno, ¿qué es? Sukkot. Estaban celebrando Sukkot. Y él fue entregado en Pesaj. Y muchos antes también había salido que había subido el día que se perdió de sus padres, había subido a celebrar Pesaj. Entonces sabemos que celebró Pesaj, celebró Sukkot, pero tenemos información de verlo a él en la fiesta de Yom Teruah. Tenemos información de verlo a él en la fiesta de Yom Kippurín. Así, tajante. Tenemos nosotros forma de verlo a él en la fiesta de Shavuot. No dice la Escritura, ahí estaba él celebrando la fiesta de Shavuot y pasó tal cosa. No lo dice. Entonces hay que empezar a quemarse un poco más las pestañas para aprender los contextos de lo que está sucediendo. Y como decía Pablo, y lo hemos visto recién en ese hermoso texto de Efesios, capítulo 4, verso 30, ver que en los contextos hay muchas cosas que nos van a comenzar a cerrar. Ah, con razón, el año agradable, claro. El pastor enseñó que era el Yobel, y que el Yobel se proclamaba nada más y nada menos que el 10 del mes séptimo. Ah, claro, y es Yom Kippurín. Y él está diciendo, esta escritura se está cumpliendo hoy, delante de ustedes. Se libertaba a los cautivos, se le devolvía a los que habían perdido sus bienes y sus posesiones, a los que eran esclavos, se les volvía a dar la libertad. Y la libertad solamente la puede dar Él, y conocerán la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Yo soy si el Hijo del Hombre no os libertare, nunca podremos ser verdaderamente libres. Vamos a darle un aplauso a nuestro Rey. Así hemos introducido nuestras vidas a la cita de Yom Kippurín. Hoy el día se prestaba no para predicar, pero sí para enseñar mucho, porque tenemos una hermosa congregación, pero también muy despareja en cuanto a, vuelvo a repetir, los que van iniciando y los que ya tienen un recorrido, y los que van iniciando también necesitan ir sabiendo algunas cositas. Obviamente que yo me imagino que cuando hablamos de la Mishnah no tienen ni idea de lo que estamos hablando, no se haga problema, lo va a entender más adelante. Le tengo que dar un poco de alimento para un lado y un poco de alimento para el otro lado. Así que como es un poco complicado, usted agarre todas las partes básicas más sencillas de entender qué es afligir el nefesh. Ese día de llamamiento de santidad, es un Shabbat, es un día en el cual el Eterno dijo es una promesa para su pueblo, en el cual Él nos va a cubrir nuestros pecados para con Él. Pero los pecados para entre nosotros aquí nos corresponde a nosotros. En ese día nos vamos a presentar, vamos a ayunar 24 horas. Aquel que puede evitar de ir a trabajar debe hacerlo. Y todos esos pequeños detalles los va a ayudar para introducirse en la fiesta. Y el día miércoles vamos a seguir hablando de esto con un poquito tal vez de mayor profundidad y aprendiendo juntos para presentarnos delante de nuestro hermoso Rey en su día.
a Yom, el día especial en el cual Él tiene cosas maravillosas para su pueblo. El día en el cual vamos a ser sellados y los libros serán cerrados y disfrutaremos en Sukkot de todos los beneficios que Él hace a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Saludamos a todos nuestros amigos, aquellos que han podido seguir la transmisión. Nos despedimos de ellos hasta el día miércoles al atardecer con la ayuda del Rey en la cita de Yom Kippurim.